juntos a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Hijo de Dios. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. ¿Cómo han estado? Prendemos las 5 velas de la corona de Adviento, que ya se convirtió ahora en corona de Navidad, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Y la vela blanca significa la pureza, y la luz del centro significa que ilumina a todo mundo. Él está concéntricamente en el centro de nuestra vida. Nuestra vida pues tiene que ser cristocéntrica. Cristo en el centro de nuestra vida. Denle un aplauso al Niño Dios, hermanos, que está con nosotros. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Esta misa la ofrecemos, hermanos, por mi padrino Eduardo Estanislao Rojas Sandoval, que cumple 4 meses de fallecido, por Andrés Sánchez Chávez y Ricardo López Herrera. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Así sea. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de un modo más admirablemente aún la restauraste. A pesar de nuestros pecados, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Tomen asiento, por favor. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena, que propone la salvación, que dice a Sión, tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a uno gritan, albozados porque ven en sus propios ojos al Señor que retorna a Sión. Por un grito de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha derrotado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, porque eran todos, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre y que viene a este mundo. En él, en el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. ¿Nos podemos sentar? Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tú, Dios, tu Dios es Rey. Así comienza, hermanos, el capítulo 52 del libro del profeta Isaías. Y lo conecta precisamente con la carta a los Hebreos. En su primer anuncio, en su primer capítulo, dice: se ha hablado de Dios de muchas formas y de distintas maneras en el pasado, a nuestros padres, y también por boca de los profetas. Ahí está Isaías, uno de los profetas mayores. Ahora en esos tiempos se nos presenta la palabra de Dios por medio de su Hijo. Esa palabra de Dios que era profetizada por los profetas, por los reyes, por los sacerdotes, ahora se hace carne y viene a nosotros. Ahora esa palabra es Dios con nosotros. Nos habla también el Evangelio de San Juan, de quién era Juan el Bautista en la historia de la salvación. Yo soy simplemente la voz, soy la garganta que transmite por medio de mí la palabra de Dios. Yo no soy digno de agacharme siquiera para atarle las correas de sus sandalias. A este me refería cuando dije:
el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Es así, hermanos, como Jesucristo es, como dice la carta a los Colosenses, el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, cuando estaba en comunicación con el Padre, creando todas las cosas, usa el plural personal. Hagamos las estrellas, hagamos el firmamento, hagamos el agua, hagamos los animales, hagamos los peces, hagamos al hombre, al fin descansemos. ¿Con quién hablaba el Padre Celestial? Precisamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. A Él me refería cuando dije, Él tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron les concedió poder de llegar a ser hijos de Dios. Y para aquellos que no creen que Cristo sea Dios, viene la carta a los Hebreos, donde dice el Señor: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso sea su nombre, como herencia que le corresponde. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel se dijo: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, que es lo mismo que unigénito, porque es el único y el primero, dice: adorémoslo, todos los ángeles de Dios. Entonces, a Cristo, hermanos, se le rinde todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque Él es Dios. En otras traducciones, hermanos, que no son traducción católica, dice: ríndale culto, agrádenle a Dios. Dios mío, no, Señor mío y Dios mío, así dicen los protestantes, como hablando de Cristo hombre y Dios Padre, Dios. No nos hagamos tontos. A Dios, Hijo Jesucristo, consubstancial al Padre, de la misma sustancia, merece todo honor y toda honra, porque a Él se le debe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y las futuras generaciones. Sin Él nada existe de lo que nosotros estamos contemplando, y por Él le rinden honor todas las generaciones y los ángeles del cielo. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: ven, siéntate a mi lado? A ninguno. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: ven, yo seré para ti un padre y tú serás para mí un hijo? Nada más a Jesucristo. Y la comunicación entre el Padre y el Hijo se llama Espíritu Santo. Y ahí están las tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas distintas. Por eso, amados hermanos, yo los invito en estos días a que contemplemos. Estos días pasados nos pedía el señor arzobispo que leyéramos los 24 capítulos del Evangelio de San Lucas, porque habla bellamente del nacimiento del Salvador. Ahora yo los invito, hermanos, para que comencemos el Evangelio de San Juan y vayamos meditando cada uno de sus capítulos. Nos detengamos profundamente en estos bellos misterios tan preciosos, donde San Juan nos habla del Verbo,
que existía antes que nosotros y que existió en el tiempo por medio de la invocación del Espíritu Santo y por la aceptación de María Santísima. Y Juan Bautista, el más grande de los profetas, lo anunció. A este me refería cuando decía: yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Yo soy simplemente la voz o la lámpara que porta la luz. Enderecen el camino del Señor. Preparemos su sendero. Si todavía, hermanos, no te has confesado, existe soberbia en tu corazón. Si todavía no te has acercado a Dios, existe soberbia en tu corazón. Si todavía no te hincas ante el Santísimo Sacramento, ahí en la capilla del Santísimo, existe soberbia en tu corazón. Muchas veces, hermanos, hacemos un Dios a nuestra medida. Si se me antoja, si quiero, si no quiero, no voy. Muchas veces, hermanos, olvidamos los sacramentos de la Iglesia. Nos contentamos con los primeros 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero se nos olvida la reconciliación, se nos olvida la comunión frecuente, se nos olvida la grandeza del matrimonio y nada más nos casamos así nada más, porque sí. Se nos olvida respetar nuestro sacerdocio, con mucho dolor tengo que reconocerlo. Se nos olvida pedir por nuestros enfermos y orar por nuestros difuntos, como ahorita lo estamos haciendo. No, hermanos, no hagamos un Dios a nuestra manera. Cuando el ser humano logró conquistar el fuego, antes el fuego era un Dios. Ya cuando lo atrapó en una velita o en un, ¿cómo se llaman? Encendedor, ya dejó de ser Dios, ya lo dominé. La torre de Babel es un signo también precioso. Hicieron una torre tan alta pensando que iban a llegar hasta donde estaba Dios. Y luego después, en la culmen, en la cúspide, iba a haber una persona que iba a lanzar una flecha para darle en el centro a Dios. Como si Dios estuviera a tan poquita altura de lo que puede llegar una flecha. ¿Verdad, hermanos? Dios está en todo lugar. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios,
tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Bendito Dios, hermanos. En la mañana escuché a una persona migrante predicar sobre la palabra de Dios. Y el eco de esa predicación, otro migrante dice, pues los que nos salvemos iremos al cielo, y los que no se salven se van a ir al averno. Y casi me quería levantar a decirle al migrante, oye, ¿quién te dio a ti el mando de la justicia para mandar a otros al averno y tú casi irte al cielo? Ese papel de juez le corresponde a Dios. ¿Cómo, hermanos, a veces nosotros queremos juzgar con la tilde del dedo a las personas y no te juzgas a ti mismo? Yo preguntaría, hermanos, ¿Cristo vino para condenar o vino para salvar? Para salvar. Para que todos seamos salvos por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que cuando vino al mundo, quiso salvar al mundo, que el mundo le salvara por Él. Así Dios te ama, nunca te condena. Otra cosa es que tú no quieras que Cristo invada tu corazón, que no quieras ser humilde y sencillo, que no quieras acercarte a Dios. Yo tengo familia, aquí están algunos de ellos, saben que soy sacerdote, y a veces veo que mi familia no se acerca a Dios, al menos como yo quisiera. Tengo mi familia grande, que son todos ustedes, mi parroquia, Goretti, mi familia sacerdotal, mi señor obispo que está aquí, en una foto conmigo, cumpliendo el 6º aniversario de Casa Indy, luchando, hermanos, para que nos acerquemos a Cristo. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Los que nacen no de la carne, ni de la sangre, ni del deseo de hombre, sino que nacieron del cielo. Nacieron de lo alto. Y para eso, hermanos, hay que ser humildes, como María Santísima. Por eso ella es grande, porque fue la humilde esclava del Señor. Que Dios, hermanos, nos vaya enseñando de Isaías. He aquí que mando a mi mensajero, o qué hermoso es ver entre los montes al mensajero que trae noticias de salvación para todo su pueblo. De la carta a los hebreos, adórenle todos los santos de Dios, porque solamente a Él se le concedió el decir, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ven, siéntate a mi derecha. Adórenlo todos los ángeles del Señor, y con ellos también nosotros que somos menores que los ángeles. El Salmo 8, nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos coronaste de gloria y majestad, nos diste el mando sobre todas las cosas, el mando, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida, hermanos, que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios y que tenemos que darle a Él todo el honor que se merece, como nuestro Padre Dios. Hoy que es Navidad, hermanos, vamos comenzando de nuevo a comprender este gran misterio del nacimiento del Salvador. Cristo vino al mundo para salvarnos a todos, nunca para condenarnos a nadie, a nadie. Díganme de una persona que esté en el infierno, denme su nombre. ¿Judas, el traidor?
¿Dice la Biblia que está en el infierno? No, no dice. Dice, más le hubiera valido no haber nacido, pero no dice que está en el infierno. Díganme cuántas personas están en el cielo. Menciono a Santa María Goretti, mi patroncita. Un aplauso a Santa María Goretti, por favor. Qué hermosa niña. Una niña tierna, virgen y mártir. Prefirió morir antes que pecar, cuando Francesco quería abusar de ella. A los 12 años. Y al final, cuando iba a morir, alcanzó a decirle al doctor, dígale que lo perdono y que algún día espero que esté conmigo en el cielo. Bueno, hermanos, grandes testimonios, grandes personas que sabemos que están en el cielo. A ellos, hermanos, se merece también el honor, porque copiaron de Jesucristo una virtud. Por ejemplo, de ella copió de Cristo la pureza. Qué hermoso, qué bello. Quisiera ser como Santa María Goretti. Puro, casto, limpio, claro, como el agua, limpia. Todos tenemos mucho, hermanos, de qué arrepentirnos. Por eso, ahí está el sacramento de la reconciliación. Si no quieres aquí porque el padre Lolo o el padre Felipe van a escuchar tus pecados, vete a otro confesionario. Pero confiésate. Confiésate de que has usado más el celular que venir al Santísimo. Le damos muchas horas al celular y a Dios nada. A veces ni nos persinamos en la mañana. A veces ni rezamos el Santo Rosario diario. Ni el Padre Nuestro ni el Ave María. Ni el Regina Cheli o el Ángelus. Es más, ni nos lo sabemos. ¿Quién sabe qué estará diciendo el Padrecito? ¿Sí? Démosle gloria a Dios, hermanos, porque Él todavía cree en nosotros y siempre va a creer. Pero ojalá que nunca levantemos la justicia divina por culpa de nuestros pecados. Más bien imploremos siempre su misericordia. Digámosle como el ciego de nacimiento: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él no era soberbio, le hubiera dicho, pues ¿qué no me ves que estoy ciego? No, humildemente le dijo, Señor, que vea, que se cumpla lo que tú has creído, en razón de tu fe. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que se haga tu voluntad, no mi voluntad, en la tierra como en el cielo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Aquí nos hincamos un momento, por favor. Meditemos que
Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. El misterio de la encarnación. Recordemos aquel 25 de marzo, cuando el ángel visita a María Santísima y encarna en su vientre virginal al Cordero de Dios, por medio del Espíritu Santo. Que depositó su semilla del Verbo con su sombra. Los que saben mucho de este texto sagrado dicen que fue como una luz que traspasa el vidrio y no lo rompe. Así fue como se depositó la semilla en el vientre virginal de la Virgen María. Bendito misterio, hermanos. De pie. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen y se hizo hombre. Y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sobre campanas y sobre campana una, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillos? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Campanas sobre campanas y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen. Hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea agradable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia,
para nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, esas ofrendas que tu pueblo te ofrece para que multipliques y que nunca nos falte el pan de cada día. Por Cristo, Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Porque conociendo a Dios visiblemente, por Él somos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cielo y la tierra entera de su gloria, los ángeles cantan a tu presencia, santo eres tú. Y digo, santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 santo eres tú. Bendito es el que viene en el nombre santo del Señor. Hosana, hosana en las alturas, gloria y honor. Y digo, santo, 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 tú eres santo, 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 por siempre santo, 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 santo eres tú. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Rogelio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Por mi padrino, papá de Celina, don Eduardo Estanislao Rojas Sandoval, que hoy cumple 4 meses de fallecido.
por el eterno descanso también de Andrés Sánchez Chávez y Ricardo López Herrera. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres, ayudados por tu misericordia, libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en el Señor, con una inclinación nos damos un fraternal saludo de paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, que ha nacido entre nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El camino que
lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor que yo te puedo ofrecer. Su rombo acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de la inmortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Nuestra misa ha terminado. Se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está